Ya, ahora nos vamos a concentrar en este siguiente tema que viene, ¿ya? Es una continuación prácticamente de lo que hemos estado haciendo. Recuerden que la estadística tenía un proceso, ¿no? La primera era la recolección de datos, ¿correcto? Hay que recolectar datos. Esos datos hay que organizarlos en un cuadro, ¿no? Podemos hacer un cuadro de distribución de frecuencias y presentar en un cuadro estadístico. Pero también nosotros podemos hacer lo que son el análisis de datos, ¿ya? Y es justamente el tema que vamos a ver ahora, ¿ya? Dentro de este análisis de datos que se podría hacer, tenemos lo que son las medidas de tendencia central. Cuando nos dicen medidas de tendencia central, quiere decir que vamos a buscar el dato representativo, el dato central, ¿no? ¿Ya? Dentro de esto tenemos tres medidas, ¿ya? Lo que es la media aritmética, que normalmente lo conocemos como promedio de datos, ¿sí? Cuando siempre hablamos de si no, ¿cuál es el promedio de edad de los estudiantes, no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Normalmente los suman los datos y lo dividen entre la cantidad y sale un promedio, ¿no? Por ejemplo, tal vez están en un promedio de 19 años o 20 años, tal vez, ¿no? Entonces, eso es lo que normalmente se calcula, pero en estadística se le conoce como media aritmética, ¿ya? El promedio de datos es lo que normalmente es lo que se calcula, ¿no? ¿Ya? Y en estadística se llama media aritmética. Otra medida que vamos a ver es la mediana. Y la mediana lo que representa es el dato central de un conjunto de datos, el dato que está al medio, ¿no? El dato central, ¿ya? Y la tercera medida que vamos a ver es la moda. Y la moda es el dato que más se repite, ¿ya? Entonces tenemos tres medidas. ¿Qué es lo que buscan? El dato representativo, ¿no? Ahora, ¿cuándo usar la media aritmética? Porque, por ejemplo, es el que más se usa, ¿no? El promedio es lo que normalmente usamos, ¿no? La pregunta será, ¿por qué no usamos la mediana o por qué no usamos la moda? Ya más adelante voy a estar indicando cuál es la diferencia, por qué no usamos la mediana y por qué no usamos la moda, ¿no? Por ejemplo, hace rato les decía, hemos sacado el promedio de las dos notas, ¿no? Entonces se han promediado esas dos notas y hemos hecho el cálculo prácticamente de la media aritmética. Pero ¿por qué no he usado la mediana? ¿O por qué no uso la moda? ¿Ya? Entonces son preguntas que vamos a absolverlos más adelante, ¿ya? Entonces vamos a ver primeramente el cálculo de la media aritmética. ¿Cómo se calcula la media aritmética? ¿Ya? Para esto vamos a tener dos casos, ¿ya? Les voy a plantear aquí esta parte. Por ejemplo, vamos a ver dos casos, lo que le llaman los datos agrupados y datos no agrupados. Entonces, ¿cuándo se dice datos agrupados y datos no agrupados? Eso es lo que quiero explicarles, ¿ya? Datos no agrupados. ¿Cuándo decimos que están no agrupados? Cuando lo tenemos de esta forma, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos datos y a eso le llamamos datos no agrupados, cuando están sueltos, en otras palabras, ¿ya? Cuando están ahí, tenemos los datos sueltos, entonces datos no agrupados. ¿Cuándo se dicen datos agrupados? Cuando lo tenemos en un cuadro de distribución de frecuencias. Cuando ya está organizado, cuando hay frecuencias aquí, ¿no? Aquí decía, hay 4 datos que están entre este intervalo, ¿no? Hay 5 datos que están en este intervalo, entonces ya están agrupados aquí los datos, ¿ya? Por eso se llama datos agrupados, y cuando no lo tenemos en una tabla, entonces datos no agrupados. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, a veces en el examen, me voy a ir a un caso del examen, ¿no? En el examen les dicen, ¿no? Les dan estos datos y les dicen, calcule la media aritmética, por decir, ¿no? Calcule la media aritmética. Entonces, si nos dice directo, entonces yo aplico mi fórmula para datos no agrupados. En el caso de que diga, ¿no? Organice los datos en un cuadro de frecuencias y calcule la media aritmética. Entonces, quiere decir que estos datos que estaban sueltos, que eran no agrupados, hay que agruparlos, ¿no? Hay que convertirlos en datos agrupados, hay que organizarlo en un cuadro de frecuencias y de aquí hay que calcular la media aritmética, ¿sí? ¿Me deja entender esa parte? Entonces, cuando tenemos datos, ¿cuándo se dice no agrupados? Cuando están sueltos los datos, ¿no?
Y cuando lo tenemos en un cuadro de frecuencias, son datos agrupados. Y de acuerdo a eso también hay fórmulas, ¿no? Hay fórmula para calcular la media aritmética para datos agrupados y hay fórmula para la media aritmética para datos no agrupados. ¿Correcto? ¿Quedó clara esa parte? La diferencia Sí, entre datos, ¿sí? Listo, muy bien. Entonces, lo que vamos a ver ahora es el cálculo de la media aritmética, pero para datos no agrupados. ¿Correcto? Quiere decir que los datos deben estar sueltos, ¿no? Entonces, la media aritmética también se le llama promedio, ¿sí? Justamente lo que les decía, ¿no? También es conocido como promedio. Y la vemos aplicada a diario en casi todos los espacios y medios dedicados a brindar información. Siempre se habla, ¿no? ¿Cuál es el promedio de tal cosa? El promedio del ingreso mensual, el gasto diario. Siempre se dice en promedio, ¿no? ¿Cuánto es en promedio? Decimos entonces. Y eso corresponde a la media aritmética. Dentro de esta media aritmética tenemos dos medidas, ¿ya? Uno le llaman la media poblacional, la media aritmética poblacional. Y vamos a representarlo por el símbolo de mu. ¿Vieron estas letras griegas? No sé si en el curso de matemático o en algún otro curso vieron el tema de letras, las letras griegas o el alfabeto griego le llaman. Por ejemplo, el A, la letra A que nosotros conocemos, en el alfabeto griego le ponen alfa, ¿verdad? ¿Sí? El B le llaman beta, ¿verdad? Entonces, sí, son símbolos que se usan, ¿verdad? En este caso es la letra M, pero en este caso le llaman mu, ¿no? El símbolo de, como una U más o menos, ¿no? Es mu, ¿ya? Este símbolo es una letra griega, ¿ya? Y esto nos va a representar la media poblacional. Y recuerden cuando hemos hablado de los conceptos de estadística, hemos hablado, inclusive que hemos hecho un concepto de censo y encuesta, no sé si se acuerdan, un censo era un estudio a toda una población, ¿no? ¿Sí? Y una encuesta era un estudio a toda una muestra, ¿no? Entonces, tal vez por ahí podemos relacionarlo, ¿ya? Cuando hablamos de mu, cuando hablamos de este mu, vamos a calcular la media, pero en base a toda una población. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Podríamos decir, vamos a calcular el promedio de edades de todos los estudiantes de la UNA. Entonces, lo que tendría que saber es la edad de todos los estudiantes, ¿no? De todos, o sea, desde los cachimbos hasta los que están en 10º semestre y de todas las escuelas. Entonces, no, ahorita no tengo la cantidad exacta, pero imaginemos que son 10,000, posiblemente, 10,000 estudiantes que están estudiando. Entonces, tendría que hacer la suma de esas 10,000 edades, ¿no? Y dividir entre 10,000, que sería la población. Y eso es lo que normalmente no se hace, ¿no? Eso sería prácticamente un estudio de un censo, ¿no? Si yo estaría hablando a nivel de toda una población. Lo que normalmente se hace es en base a una muestra, ¿no? Y también tenemos lo que es la media muestral, ¿ya? Entonces, un poquito para diferenciar esos dos conceptos o dos cálculos que se podría hacer, ¿no? Mu representa la media poblacional y X con una barra, X barra, va a representar la media muestral, ¿correcto? Entonces, mu corresponde a media poblacional y X barra corresponde a la media muestral. Esto está en base a una muestra. Entonces, a veces queremos saber, por decir, el promedio de edades de todos los estudiantes. Ya no haré pues los 10,000, ¿no? Que era la población. Tal vez voy a tomar solamente una muestra de 100 estudiantes, tal vez, ¿no? Entonces, estaría calculando la media muestral, ¿ya? Respecto a la fórmula, lo que nos indica sumatoria de los datos entre la cantidad de datos. Y aquí también es lo mismo, ¿no? En la media muestra también es lo mismo. La sumatoria de los datos entre la cantidad de datos de la muestra. Aquí está variando tamaño de la población y tamaño de la muestra, ¿no? Esa es la variación que existe entre esos dos. ¿Correcto? ¿Alguna consulta, algo? ¿Qué es lo que normalmente se calcula? Es la media muestral, ¿no? Esto es lo que normalmente vamos a calcular. ¿Listo? A ver, vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Vamos directo a un ejemplo. Vamos a calcular, en este caso, se tienen las notas de 20 estudiantes, ¿ya? Son notas, ¿no? Que se tienen notas de 12, 15, 12, 11, 15, 18, las 20 notas. Entonces, nos pide calcular la media aritmética. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos X. X se pone porque es la variable, ¿no? Es como si dijéramos nuestra variable es X, ¿no? X va a ser igual a 12, a 15, ¿no? Entonces, por eso que se pone, a veces algunos ponen Y, ¿no? Cuando hay dos variables, por decir en estudio, entonces se pone Y.
Entonces tendría que calcular, si voy a calcular de la otra variable, entonces tendría que poner y barra, ¿no? Para calcular el promedio de esa variable, ¿ya? Entonces, en este caso lo estamos poniendo X porque estamos asumiendo que es una variable, en este caso solo tendría una variable que sería la nota de los 20 estudiantes, ¿correcto? Entonces, ¿cómo calculamos esto? La sumatoria de los datos entre n. Entonces, empiezo a sumar, bueno, 12, ¿no? Más 15, más 12, puntos suspensivos, hasta los últimos, ¿no? Hasta más 14, más 12. Haciendo toda esta suma me va a dar 265, ¿ya? Haciendo el cálculo de toda esta suma, 265. Entre la cantidad de datos, si nos decía que eran 20 estudiantes, aquí hay 20 datos, entonces lo divido entre 20. 265 entre 20 nos sale 13 puntos. Entonces, este es el promedio, ¿ya no? El promedio o la media aritmética de las notas de estos 20 estudiantes. Entonces, podemos decir que en promedio estos 20 estudiantes tienen una nota de 13 puntos. Fácil, ¿verdad? Facilito. Sí, profesor. Listo. Este es el más sencillo, ¿no? Sumar la cantidad, sumar los datos y dividir entre la cantidad de datos, ¿no? El promedio. Es el más fácil, ¿no? ¿Alguna duda? Vamos a hacer después de esto un ejercicio, ¿ya? Donde vamos a aplicar estas tres medidas, ¿ya? Este es como la explicación y después hacemos el ejercicio, ¿correcto? A ver, pasemos ahora al caso de la mediana, ¿ya? Vamos a ver cómo se calcula la mediana. Es la observación central, ¿ya? O es el dato central, también se le llama. Es la observación central o dato central de los valores de una población o muestra, una vez que estos han sido ordenados de forma ascendente o descendente. O sea, quiere decir que primero vamos a ordenar nuestros datos en forma ascendente. Cuando decimos ascendente, de menor a mayor, ¿no? Y cuando decimos descendente, de mayor a menor, ¿sí? Puede ser en cualquiera, ¿ya? No hay problema. Listo, entonces lo primero que tenemos que hacer es ordenar y después ubicar el dato central, ¿no? Y es justamente el procedimiento. Ordenar los datos en forma ascendente o descendente, luego ubicar el dato central, ¿ya? Ahora, aquí vamos a tener dos casos, ¿ya? Dos casos. Ahora, tenemos, si la cantidad de datos es un número impar, por ejemplo, ¿no? Estamos determinando tenemos una cierta cantidad de datos y n, por decir, es 25, ¿ya? Vamos a ponerle un ejemplo. 25 es un número impar, ¿verdad? La cantidad de datos es impar. Cuando es impar, quiere decir que solamente hay un dato que va a estar al centro, ¿ya? Cuando es impar, hay un dato que está al centro. Y esta es la forma de ubicar ese dato, ¿no? Es x, n medios más 0.5. ¿Ya? Pero no se haga mucho problema de esta fórmula, ¿ya? Simplemente, si ustedes tienen, digamos, 25 datos, entonces quiere decir que es el dato que está al centro. Entonces hay que ver la forma, cómo ubicar ese dato que está al centro, ¿ya? Esta es una alternativa, ¿no? Es mediante una fórmula, más o menos, ¿ya? Y el otro caso es cuando la cantidad de datos es un número par. Entonces vamos a poner ejemplo, vamos a decir que n es igual a 30 datos, por decir. Tenemos 30 datos. Entonces, cuando tenemos 30, esto es un número par, ¿correcto? Si es par, entonces quiere decir que va a haber dos datos al centro. Uno sería el x n medios y el otro dato sería el x n medios más 1. Entonces quiere decir que hay dos datos. Y en base a esos dos datos, lo que vamos a hacer es un promedio simple, ¿no? Sumo este dato más el otro y lo divido entre 2. Hacemos un promedio entre esos dos datos que estaban al centro. Eso cuando la cantidad de datos es par. ¿Más o menos? ¿Se entendió? Entonces tenemos dos casos, ¿no? Cuando es impar hay un solo dato y cuando es par hay dos datos. Si son dos datos, entonces hago un promedio simple. Vamos a ver un ejemplo. Este es como les indica ver la explicación y vamos a hacer el ejemplo ya con algo más práctico, ¿ya? Entonces, otra vez tenemos las siguientes notas, ¿ya? En este caso nos dan notas 12, 16, 12, 11, 15, 18, 14, 12, 16 y 15. ¿Cuántos datos tenemos? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? ¿Cuántos datos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, 10, ¿sí? Tenemos 10 datos. Entonces, cuando es 10, recuerden que es par, ¿no? Entonces, quiere decir que debe haber dos datos que están al centro, ¿sí? Pero el procedimiento, recuerden que decía que lo primero que tenemos que hacer, esto es lo primero que hago, es
hacer el ordenamiento, ¿no? Ordeno los datos, ¿ya? Entonces, empiezo a colocar, por ejemplo, en este caso está de forma ascendente, ¿no? De menor a mayor. Entonces, dentro de este conjunto de datos que me había dado, buscamos, ¿no? El dato menor es 11, ¿no? Y este dato coloco aquí, 11. Después aquí hay un 12, ¿sí? El 12 va ahí. El otro 12 también ponemos ahí, ¿sí? Todos los datos los ponemos, pero en forma ordenada, ¿correcto? Entonces vamos ordenando nuestros datos. Una vez que ya esté ordenado, ustedes visualmente lo pueden hacer, ¿no? Podrían decir, si son 10 datos, entonces al medio, más o menos aquí, es el medio, ¿no? Entonces, estos dos datos serían los que están al centro, ¿no? En el medio, ¿sí? Aquí a ver, vemos 4 datos a este lado y 4 datos a este lado. Entonces, estos dos datos están al centro, ¿no? ¿Sí? No sé si lo ven de esa forma. Entonces, ¿y cómo calculo la mediana? Entonces, simplemente entre esos dos datos, entre 14 y 15 está la mediana. Entonces, hacemos un promedio simple, ¿no? 14, haríamos un promedio simple, más 15 entre 2, ¿verdad? Entonces, ustedes lo pueden hacer así visualmente, ¿ya? No hay problema, ¿ya? Ustedes determinan, hay 10 datos, ¿no? Entonces, la mitad, 5, ¿no? Aquí hay 3, 4, 5, hasta aquí es la mitad. Entonces, como es par, entonces hay dos datos. Entonces, estos dos datos son los que están al centro, ¿no? Entonces, hago un promedio simple y podría encontrar la mediana, que sería igual a, haciendo el cálculo, me daría 29, ¿verdad? 29 entre 2 daría 14.5, ¿no? 14.5. Entonces, esa sería la mediana. Pero esto siempre hay que aproximarlo de acuerdo a la variable, ¿no? En este caso es la variable es de notas, o sea, promedios finales, y no tiene decimales, ¿no? En este caso está en números enteros, entonces en este caso podría ser 15, ¿no? Entonces, esa forma es una alternativa, ¿ya? Simplemente uno visualmente o haciendo dividiendo entre dos este conjunto de datos, podría encontrar. La otra forma es aplicando la fórmula. Entonces, estos X que vemos aquí corresponde a cada dato, ¿no? Este 11 es el primer dato, ¿no? El 12 vendría a ser el segundo dato. El 13, perdón, el 12, el tercer dato. El 12, el cuarto dato. Entonces, aquí tenemos los datos, ¿no? X1, X2 hasta el X10. ¿Sí? Entonces, como la cantidad de datos es par, entonces hay que aplicar esta fórmula, ¿no? Entonces, sabemos que n es 10, entonces empezaría a reemplazar aquí, ¿no? El x n medios, entonces, si este es 10 entre 2, me daría 5, ¿verdad? 10 entre 2 es 5. Más el otro dato que sería, ¿no? X n medios, otra vez, aquí n es 10 entre 2 sería 5, más 1 sería 6. Entonces, quiere decir que necesito la ubicación de la mediana está entre X5 y X6. Entonces, ¿qué datos está en X5? Aquí tenemos X5, ¿no? Sería 14, ¿sí? Y X6 sería 15, ¿sí? Entonces, entre estos dos datos los sumo y lo divido entre 2. Me va a dar 14.5 y tendríamos como mediana 15 puntos. O sea, quiere decir que la nota central o el promedio central de estas notas, perdón, la nota central, ¿ya? La nota central de estas notas es de 15 puntos. Estamos ubicando el dato central, en este caso la nota central. ¿Alguna consulta? Ahora, mediante los dos han visto que salió lo mismo, ¿no? Alguien podría decir, simplemente yo ubico, ¿no? Son 10 datos, la mitad, hay dos datos, hago el promedio simple y llegué a la respuesta. Si quieren aplicar esta fórmula para ubicar, ¿no? Qué datos están dentro y también nos va a salir lo mismo, ¿ya? Los dos podría ser válido, ¿ya? ¿Alguna consulta? Sí, ¿Está profesor. entendible? Sí, profesor. Es que hemos visto la media aritmética, ahora estamos viendo la mediana y el tercer cálculo es la moda. Considero que la moda es el más facilito inclusive, ¿ya? ¿Qué nos dice? Es el valor que aparece con más frecuencia en un conjunto de datos, ¿ya? Es el valor que aparece con más frecuencia. En otras palabras, es el dato que más se repite, ¿ya?
Procedimiento, identificar el dato que más se repite, o sea, eso tengo que ubicar, ¿ya? El dato que más se repite. En caso de igualdad en la cantidad, se puede considerar dos modas, ¿ya? Hasta dos modas vamos a poder encontrar. Si hay tres datos que más se repiten, simplemente ponemos no existe moda, ¿ya? Si hay un solo dato que se repite con mayor frecuencia, entonces existe una moda y mencionamos tal dato, ¿no? Tal dato es el que más se repite. Hasta dos modas podemos calcular, pero tres ya no, ¿ya? Entonces, el símbolo es MO, haciendo referencia a moda, ¿no? Vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Creo que es el mismo ejemplo. Se tienen las siguientes notas, ¿no? Tenemos unos datos aquí. Ahora, una alternativa podría ser, ¿no? Yo podría identificar, a ver, aquí hay 12, el 12 se está repitiendo una vez aquí, aquí se repite otra vez, y aquí se repite otra vez, ¿no? Entonces, el 12 se está repitiendo dos veces. A ver, el 16 se repite aquí una vez, y aquí se repite una vez, o sea, se repite dos veces el 16. Después vemos el 15, aquí se está repitiendo una vez, y aquí otra, o sea, dos veces, ¿verdad? El 11 solamente una vez se repite, el 18 una vez y el 14 una vez. Entonces, ¿qué datos se está repitiendo con mayor frecuencia? Sería el 12, ¿no? 12. ¿Sí? Aquí 12, 12 y 12. Quiere decir que el 12 se está repitiendo tres veces. El 16 se está repitiendo dos veces y el 15 dos veces. Entonces, la moda sería 12. ¿Ya? Así de simple. Ahora, si ustedes desean, lo que pueden hacer es ordenarlo, ¿no? Estos datos lo podemos ordenar y podemos identificar el dato que más se repite. Entonces, por ejemplo, aquí ponemos 11 y vemos que se repite una vez, ¿no? Estamos ordenando los datos de aquí, ¿no? 12, 12, 12, después 14, 15, 15, 16, 16, 18. Entonces, tal vez esta forma sería más fácil, ¿no? Entonces, el 12 es el que se está repitiendo más veces, entonces moda igual a 12. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Podría ordenar o simplemente de los datos que me dé, yo podría identificar. El 12 se repite tres veces, entonces moda 12. ¿Sí? Tenemos dos formas, ¿ya? Entonces eso ya depende de cada uno cómo quiere ver. Pero la idea es que no se equivoque, ¿no? Por ahí se olvidaron, ¿no? Que un 16 había por ahí. Pero no se percataron, ¿no? 12, ya 12. Pero resulta que había el 16, se repetía también tres veces, ¿no? Entonces, en este caso habría que considerar, esta sería la moda 1 y habría que considerar otra moda 2 que sería igual a 16. Entonces, eso no se tienen que olvidar ya. Si es que tiene dos modas, entonces decimos que es bimodal, ¿no? A esto se le llama normalmente bimodal porque tiene dos modas. Pero si solamente hay un dato que más se repite, simplemente colocamos cuál es ese dato. ¿Sí? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Todo claro, profesor. Listo. Ya, lo que vamos a hacer ahora son los ejercicios, ¿ya? Con ustedes vamos a calcular estas tres medidas, ¿ya? Vamos a usar nuestra pizarra. Vamos a calcular lo que son medidas de tendencia central, ¿ya? Ejemplos de medidas de tendencia central. Y aquí sí vamos a poner algunos casos, ¿ya? A ver, vamos a para un poquito... ya no usar tanto datos enteros, hemos estado usando el tema de notas, ¿no? Entonces, podemos cambiar a otro. ¿Les parece estaturas? No sé si es correcto. Sí. ¿Puede ser estaturas? Sí, profesor. Ya, estaturas, ¿ya? A ver, quisiera que me den algunos datos sobre estaturas. ¿Cuánto están midiendo? 1.50. 50. ¿Otro? 1.57. Ya, 1.67. 1.60. Ya, alguien por ahí 1.65 le escuché también dos veces. 1.47, profesor. 1.67. 47. Ya. 1.64. 1.64. Perdón. 1.53. Ya. 1.53. Ya, lo dejamos ahí. Más, agregamos más. 1.57. 57.
Ya, entonces tenemos en este caso nuestra variable sería estaturas de las señoritas de trabajo social, ¿no? Entonces, nos han dado unos 50, unos 63 y así, ¿no? Entonces, vamos a calcular en base a esto las medidas de tendencia central, ¿correcto? La primera medida, recuerden que es la media aritmética. La media aritmética, ya es lo primero que vamos a calcular. Entonces, la pregunta es, ¿cuál voy a calcular, no? O sea, ¿la media poblacional o la media muestral, no? Recuerden que había dos fórmulas aquí, ¿no? Había dos cálculos que tenía que hacer, ¿no? ¿La media poblacional o la media muestral? Muestra. Muy bien, porque esto ni siquiera es la totalidad, ¿no? Creo que somos 28, en este salón al menos somos 28 y ni siquiera están aquí los 28, ¿no? Solamente es una muestra, ¿no? A ver, ¿cuántos tenemos como muestra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10. Entonces, como muestra serían 10, ¿correcto? Entonces vamos a poner n igual a 10, ya que lo tenemos ese dato, ¿ya? Hay una diferencia, n mayúscula es la poblacional, recuerden eso, y n minúscula es la muestra. En este caso, n minúscula que sería la muestra, ¿verdad? Estamos tomando una muestra de 10 estudiantes, ¿no? Listo. Entonces ya lo tenemos ahí. Ahora lo que nos faltaría es perdón. A ver, voy a salir de aquí. Lo que nos faltaría es la fórmula, ¿no? La fórmula para calcular la media aritmética es x barra, asumiendo de que la variable que estoy viendo es x, ¿no? X barra, que va a ser igual a la sumatoria de los datos entre n, ¿no? Entonces aquí podríamos ya empezar a reemplazar, ¿no? Vamos a empezar a reemplazar los datos que tenemos y calculamos la media aritmética. A ver, sumatoria de datos nos dice, ¿ya? Nos dice sumatoria. Este sigma, no se olviden, ¿ya? Cuando vemos sigma, esto también es parte del alfabeto griego, ¿no? Es la S mayúscula prácticamente, ¿no? Sumatoria, ¿no? Se le conoce como sumatoria, ¿ya? Entonces, sumamos 1.50 más 1.63 más 1.67 más 1.65 más 1.65 más 1.54 más 1.47 más 1.64 más 1.53 más 1.57. Entonces, estoy sumando todos los datos que tenemos aquí. Y lo dividimos entre la cantidad Entre de datos, 10. que es 10. ¿Listo? A ver si tienen esa sumatoria. ¿Cuánto sumó? A ver si lo tienen. Dividido entre 10 ya saldría 1.58. No, antes, la sumatoria nomás. Por favor, la sumatoria nomás. Para saber cuánto sumó aquí. 15.85. Sí, a ver, ¿es correcto eso? Todos debemos llegar a lo mismo, ¿no? Todos debemos Sí, llegar a lo mismo. sale. 15.85. Sí, está bien. Sí, profesor. Ya, Sí. listo. Muy bien, entonces sale 15.85. Y haciendo la división entre 10, sale 1.585. ¿Sí? Sí, Haciendo profesor. la división, listo. Ahora, un detallito, ¿ya? Un detallito. Nosotros, como respuesta de esta operación matemática, 1.585 es correcto, ¿ya? Solamente que nosotros para poder interpretar, porque recuerden que en estadística se interpretan los datos, ¿no? ¿Sí? O sea, nosotros no podemos dejar un dato ahí suelto, ¿no? ¿Qué significará? Sino que en estadística se interpretan los datos, ¿no? Solamente para interpretar, y lo voy a aproximar esto, ¿ya? Le vamos a poner el símbolo de aproximación. Lo vamos a aproximar este resultado que nos salió de 1.585 a la variable que estoy analizando, ¿ya? Que sería estaturas, en este caso tiene 2 decimales, entonces lo tendría que aproximar a 2 decimales, y nos daría el dato de 58. 1.59, porque este 5, recuerden que para poder redondear, si es 5 a más, le agregamos una unidad, ¿no? Y voy a redondear a 2 decimales, ¿no? Se va a redondear a 2 decimales. En este caso, el tercer decimal es 5, entonces si es 5 a más, le agrega 1, ¿no? Ya no sería 58, sino sería 59. Entonces,
esta variable se mide en metros, ¿verdad? ¿Sí? Entonces nosotros podemos llegar a una interpretación aquí, ¿no? ¿Sí? Podemos llegar a una interpretación. Entonces, ¿qué podemos decir? El promedio, estaturas. De los estudiantes. Exacto, muy bien, de los estudiantes, muy bien, de trabajo social. De la Universidad Nacional del De la Altiplano. UNA, claro, de la UNA, es de, De ¿cuál voy a interpretar? 1.59 centímetros. O Metros, ¿ya? Metros. 1.59 metros. Entonces, esa sería nuestra interpretación. Entonces, yo no podría, tal vez podríamos poner este dato, pero como que se va, no se va a poder interpretar correctamente, ¿no? Porque aquí los datos tenían 2 decimales, ¿no? Imagínense que aquí tiene más decimales, ¿no? No sé, nos salió así. Entonces, podríamos decir, interpretación, el promedio de estaturas de los estudiantes de trabajo social es de 1.58, 51, 21, 5. Vamos a sería salir más incorrecto. confundidos. ¿Sí o no? Vamos a salir más confundidos inclusive. Pero si decimos, ¿no? El promedio de estaturas de los estudiantes de trabajo social de la UNA es de 1.59 metros. Entonces, es más comprensible, ¿verdad? Entonces, esta aproximación que estamos haciendo, de acuerdo a la variable, es más que todo para poder interpretar nuestros resultados. Ahora, como cálculo, por decir, en otra operación matemática donde me pidan la media aritmética, no vamos a usar este valor que estoy interpretando, sino el valor que se ha calculado. Ya por decir, en otro ejercicio, ¿no? Nos dicen, por ejemplo, hay uno, para calcular el coeficiente de variación, que vamos a verlo más adelante, es la división entre, sé que me voy a adelantar tal vez, pero aquí hay una fórmula, ¿no? Y nos dice, esto es igual a la desviación estándar entre la media aritmética, dice. La fórmula dice así, ¿no? Entonces, si me pide aquí la media aritmética, quiero que quede claro, ¿ya? Para que no, para que más adelante también, les voy a repetir de todas maneras, ¿no? Pero para que quede claro. Entonces, cuando me dice la media aritmética para una operación matemática, no vamos a usar el que hemos redondeado, ¿no? Porque esto lo hemos usado para poder interpretar, ¿sí? En este caso, como hay una operación matemática, se tiene que usar el que hemos calculado, ¿no? Ya, entonces sería 1.585. ¿Me dejo entender esa parte? Sí, profesor. Ya, entonces en los cálculos matemáticos que tengamos, usamos el resultado que nos salió, ¿no? Aquí me salió con 3 decimales, entonces ese es el que uso aquí. ¿Ya? Esta interpretación que estamos haciendo, esta aproximación que hemos hecho es solamente para poder interpretar este resultado. Ahora, en el examen, posiblemente este es el resultado que vamos a ingresar, ¿ya? Un poquito aclarando, yendo al examen, ¿no? Entonces, este sería el resultado que debería de ingresar, 1.59 metros, que está de acuerdo a la variable que estamos estudiando. ¿Listo? ¿Está fácil entonces esta parte? ¿Está fácil el cálculo de la media aritmética? Sí, listo, muy bien. Listo, muy bien. ¿Alguna duda? ¿Alguien, salvo que les haya quedado alguna duda? ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? ¿Ninguna? Si no hay, pasamos al cálculo de la mediana, ¿ya? Pasamos al cálculo de la mediana. Vamos a usar el mismo ejemplo, ¿ya? Vamos a tener estaturas también, ¿ya? Vamos a usar lo mismo. A ver, en este caso, la mediana nos decía que lo primero que tenemos que hacer es ordenar, ¿verdad? Hay que hacer el ordenamiento de datos, ¿no? Ordenar los datos, ¿sí? Es lo primero que hacemos, ¿ya? Entonces, estos datos que me está dando, lo tenemos que ordenar. Lo podemos hacer en forma ascendente o en forma descendente, no hay problema. Ya es decisión de cada uno cómo quiere hacerlo. ¿Listo? Entonces, empecemos. El dato mínimo o la estatura. 1.77 sería. No, digo 47. 47, ¿sí? Ahora, ustedes para no equivocarse, si es posible, vayan tachando, ¿no? Para no equivocarse más que todo, ¿no? Este ya está, 47 ya está. Entonces estoy poniendo ahí, ¿no? Para que no se confunda, ¿no? El siguiente que vendría sería 1.50. 1.50, este dato, ¿verdad? Entonces lo voy tachando y 1.50, de tal forma que no me equivoco, ¿no? El siguiente,
1.53. 1.53, muy bien, lo vamos tachando. Ya, esto es una ayuda, ¿no? O si no, lo pueden hacer así, salvo que a veces se equivocan, 2 veces lo ponen a veces, ¿no? Entonces, para no confundirnos, podemos estar tachando y de tal forma no nos equivocamos, ¿ya? El siguiente sería 1.54. Sí. Listo, 1.54, 1.54. El siguiente, 1.57. 57, muy bien. 1.57. El siguiente, 1.63. 63, ¿verdad? 63. Listo, muy bien. 1.63. El siguiente sería 1.64. Sí. Sí, 64. 1.64. El siguiente. 1.65. Aquí hay 2, ¿verdad? 2 veces, ¿no? 65 y 65. 2 veces. Entonces lo repito tal como está. 1.65 y 1.65. Y creo que hay uno más, ¿no? 1.67. El último sería 1.67 y con eso ya tengo todos los datos, ¿no? 1.67. Ya está ordenado nuestros datos, ¿correcto? Listo. Ahora, tenemos 2 formas, les decía, ¿no? Teníamos 2 formas. Esto recuerden que la cantidad de datos era 10. 10. ¿Sí? Cuando nos dice 10 es una cantidad par, ¿verdad? Entonces, cuando es par, quiere decir que hay 2 datos que están al centro. Entonces, ustedes tranquilamente podrían decir, ¿no? A ver, vamos a ver. Entonces, son 10 datos, en la mitad, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces, aquí está, ¿verdad? Entre estos dos, esta es la mitad prácticamente. Entonces, quiere decir que la mediana está entre estos 2 datos. ¿Sí? Ustedes lo podrían hacer de esa forma, ¿no? No hay problema. Entonces, calculamos aquí la mediana. Decimos que la mediana es igual. Hacemos un promedio simple entre estos dos, ¿correcto? Entonces decimos 1.57 más 1.63 entre 2. 2. ¿Sí? Entre 2. Y eso nos da... 1.6. 1.6. A ver, esto 1.60. ya para que quede 3.2. 3.2. Entre 2 3.2 sale 1.6. Sí, Sí. entre 2. y este sería 1.6. Rocío, ¿estás ahí? Rocío, llamando a Rocío. Sí, ¿me escucha? Sí, Rocío, estoy viendo que varias de sus compañeras están participando. El detalle es que no me estoy percatando quiénes son. Ya, No sé lo voy a si, anotar. por favor, ya, me indicas al final de la clase, me indicas qué compañeras son las que han participado el día de hoy. ¿Ya? Ya. Pero lo más, lo más transparente, por favor, ya, para que no tengamos problemas después. ¿Ya? ¿Quiénes son? Es que estoy en la pizarra y no me percato quiénes participan, ¿ya? Listo, muy bien. Entonces tenemos como mediana 1.6, ¿ya? En este caso, no es necesario redondear nada, ¿verdad? ¿Sí? No es necesario, ¿no? No, Entonces, profesor. porque nos sale 1.6 y queda tal, ¿no? Como está 1.6. Entonces, simplemente nosotros, bueno, le vamos a poner aquí como un dato aproximado, ¿ya? Pero no estamos haciendo nada aquí, ¿no? 1.60, ¿verdad? 60 metros. Entonces, 1.60 sería la estatura central, ¿correcto? Entonces, podemos decir aquí una interpretación, también podemos poner, ¿no? Interpretación, ¿ya? Entonces, en nuestra interpretación, ¿qué podemos decir? La estatura central de los estudiantes de Trabajo social. trabajo social De la de la 1. UNAPUNO es de 1.60. 6. Entonces, esa sería la interpretación que podríamos dar, ¿ya? Entonces, aquí en la media aritmética hemos hablado de promedio, ¿no? Aquí se habló de promedio. Entonces, aquí estamos hablando de estatura central, ¿sí? El dato central, ¿ya? Esa es la diferencia, ¿no? En el otro es promedio, aquí es la estatura central, ¿no? El dato central estamos buscando, ¿correcto? Ahora,
esto hemos hecho visualmente, ¿no? Hemos ubicado el dato central y hemos calculado. Ahora, la otra alternativa sería aplicar la fórmula, ¿no? A ver, vamos a ir a la fórmula. No sé si les va a confundir más esta fórmula. Eso ya es decisión de ustedes, ¿ya? De todas maneras lo aplicamos, ¿ya? Pero podríamos hacer eso también, ¿no? A ver, ¿qué dice la fórmula? Nos dice x n medios, ¿no? Hay que reemplazar el n, ¿no? En este caso, n es igual a 10, ¿verdad? Sí. Entonces, 10 reemplazaríamos entre 10. 2 más 10 entre 2. 5. 10 entre 2. 5. 5. 5. Muy bien. Aquí también reemplazamos 10, ¿sí? 10 entre 2, 5. Más 1, Sí. sería 6. Entonces, quiere decir que la mediana está en el dato x5 y x6. Entonces, para eso, habría que ser debajo de esto, ¿no? Ubicar estos datos, ¿no? Entonces, este primer dato corresponde al x1, ¿verdad? Sí. Este segundo dato es el x2, ¿no? Hay que hacer esto. Este es el x3. Este sería el x4. 5. 6. X8, ¿sí? X9 y el X10. ¿Correcto? Entonces serían los 10 datos, ¿no? Entonces, ¿qué dato dice aquí? El X5. Entonces, ¿dónde está el X5? Ubicamos al X5, ¿no? 1.57. El X5 es 1.57, ¿sí? Sí. 1.57. Entonces, estos se reemplazan, ¿no? ¿Sí? Yo la verdad no lo veo complicado esto, ¿no? No está difícil. 1.57. El X6. 1.63. 1.63. Es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Si se fijan, es lo mismo. Ahora, ustedes pueden hacerlo en esta primera forma o aplicando la fórmula que nos va a dar lo mismo, ¿ya? Ya prácticamente queda a decisión de cada uno cuál quieren aplicar. ¿Listo? Ya, profesor. Listo. ¿Alguna otra consulta, alguna duda, algo que no se haya Profesor. entendido? Sí. En caso de que fueran 11 datos, el que está en el medio sería, ¿verdad? Ya no habría Ya, a ver, necesidad de hacer. muy bien, vamos a hacer otra cosa. Es muy bien, está bien que pregunte, porque a veces yo me olvido, ¿no? Me olvido y no les menciono. Vamos a hacer de cuenta de que tenemos un dato más aquí, ¿ya? Vamos a hacer de cuenta. Entonces, tenemos un X11, ¿ya? Un X11. Y como está ordenado, le vamos a poner 1.68, ¿les parece? ¿80? Ya, muy bien, 70 le vamos a hacer, para no irnos muy lejos, ¿ya? Entonces, el X11 sería 70. Entonces, en este caso, la cantidad de datos es 11, ¿verdad? Y esto viene a ser un número impar, ¿correcto? Impar. Entonces, lo que hay que hacer es ubicar, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿cómo calculamos el dato que está al centro? A ver, lo divides. 11 entre 2 sería 5.5, ¿no? Entonces, 5.5. Y eso habría que redondear un 11.5, perdón, 5.5 a 6, tal vez. Entonces, aquí estaría el dato, ¿no? Y es 1.63. 1.63. Aquí En ahí posible. queda, Sí, solamente ahí queda. Sí. Entonces, este sería, a ver, pero siempre hay que fijar. A ver, ¿cuántos datos tengo aquí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Hay 5 datos. Y este lado también hay 5, ¿no? 5. Sí, 4, 5. 5. Este es el dato que está al centro, ¿correcto? Este dato que está al centro, entonces, quiere decir que la mediana es igual a 1.63, nada más. No hacemos nada más, no hacemos ningún otro cálculo. Entonces, la estatura central, no lo mismo prácticamente, ¿no? Para este caso, la estatura central de los estudiantes de trabajo social es de 1.63 metros. ¿Sí? Fácil. Ahora, aplicando la fórmula es lo mismo, ¿no? Aplicando la fórmula, usaríamos esta fórmula, ¿no? Entonces, es lo mismo, ¿no? Si queremos aplicar la fórmula. Entonces, vamos a tener, en este caso, el n es 11, ¿verdad? 11 entre 11. 2. Entre 2 sería Sería 5.5 5.5. más 0.5
A ver, sería 5.5. 6. 6. 6. 6. Todo 6, esto. 6, profesor. 6.5. Listo. Entonces, ¿qué dato está en la ubicación 6, no? El X6 es 1.63, 63. entonces la mediana es 1.63 también, ¿sí? Lo mismo. ¿Correcto? Sí, profesor. ¿Es conforme? ¿Sí? Sí, profe. Listo. Profesor. ¿Habrá algún otro caso? No creo, ¿verdad? Solo hay dos casos, ¿no? Cuando la cantidad es impar. Sí. En el caso de que los datos sean altos, hay una posibilidad de que no tengan altos datos. Sí, hay posibilidad de que les venga, por decir, 30 datos, 40 datos, ¿sí? Entonces, en esos casos, tal vez podríamos recurrir ya a lo que es el Excel, ¿no? Por ejemplo, estos datos tal vez yo lo podría copiar al Excel, ¿no? Entonces, tal vez podríamos recurrir al Excel y ahí hacer el ordenamiento, ¿no? ¿Está caliente? A ver. Sí, está caliente, está hirviendo, ¿no? ¿Qué están haciendo? Están al almuerzo. Entonces, y están cocinando entre dos, ni siquiera están cocinando entre uno. Ya, Ya es el entonces, almuerzo. ya, ¿a qué hora pasamos? Ya, respecto a si queremos usar el Excel tiene una forma aquí de ordenar, ¿no? Pero solo que el ordenamiento se hace en forma de columnas, ¿no? Entonces, esto tendríamos que pasar a una columna, ¿ya? A ver, voy a tratar de hacerlo. Sí, entonces tendríamos que pasarlo así, ¿ya? Solo que hay un tema de configuración que lo está haciendo así medio grande, lo está haciendo. Sí, lo está haciendo muy grande, pero bueno. A ver, voy a terminarlo ya. Podrían apoyarse con el Excel para hacer el ordenamiento, ¿no? Porque si son datos grandes, la verdad que no vamos a poder ordenarlo, ¿no? Entonces, en ese caso, tal vez con el Excel podríamos ayudarlos, ¿ya? Entonces, son estos datos, ¿verdad? Son estos datos. Entonces, lo que vamos a hacer es el ordenamiento. Seleccionamos esa columna que tenemos y le ponemos aquí, dice, ordenar, ¿no? Eso en el caso que sean bastantes, ¿no? Son 30, 40 datos o 50 datos. Entonces, ordenamos de menor a mayor, digamos. Entonces, lo que hace aquí es ordenarlo, ¿no? 1.4, 1.5, 1.53 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, con el Excel tal vez nos podríamos apoyar para en esos casos que sean grandes los datos. ¿Listo? ¿Ya? El Excel nos podría ayudar y si es posible, aquí también hacemos su numeración, le podemos poner, ¿no? Este es el dato 1, este es el dato 2. Entonces, aplicamos nuestra fórmula, en la fórmula que teníamos aquí, dependiendo, ¿no? Si es par o impar, entonces tal vez fácilmente podemos ubicar qué datos son los que están al centro, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Se entendió esta parte? Sí, Ya, profesor. no lo hacemos. Sí, profesor. ¿Listo? Sí, profesor. Ya. Entonces, ya tenemos lo que es el cálculo de la media aritmética, mediana, nos faltaría el caso de la moda. Moda. ¿Ya? Y la moda, el más fácil. La moda, ¿qué está de moda ahora actualmente? Respecto a la música, no hay ciertos ritmos que están ahora de moda, ¿no? ¿Por qué se dice que está de moda? Porque la mayoría escucha, digamos, esa música, ¿no? ¿Sí? Ahora, hay moda respecto, por ejemplo, a la forma de vestirse, no sé, el corte de cabello, ¿no? No Al sé. COVID. El COVID también está de moda porque hay muchos que están contagiándose, ¿no? Antes la moda creo que era la gripe o el resfriado, ¿no? Eso era de moda porque todos en cierta temporada se resfriaban, ¿no? Y tenían esa gripe o ese resfrío, ¿no? Pero ahora está de moda el COVID, ¿no? Porque todos están contagiándose, ¿no? Bueno, es más o menos haciendo referencia a este concepto de moda. Ya, entonces, en el caso de la moda, vamos a ir a nuestros datos originales. En el Sería caso de la moda, Sale 1.65. 1.65, profesor. sería la moda. Sí, ya, 1.65. 65. a ver, la pregunta es, ya está bien, 1.75. Ahora, ustedes, teniendo los datos originales, ustedes podrían decir, a ver, unos 50, no, se está repitiendo una sola vez, ¿no? 1.63, no hay, ¿no? Entonces, podrían hacer esa forma, ¿no?
O lo otro es que si ya hemos ordenado nuestros datos, en el caso de la mediana, porque ya lo tenemos ordenado, ¿no? Aquí tenemos los datos ordenados. Podríamos usar eso, ¿no? Entonces, podríamos tener aquí datos ordenados. Y me parece que más fácil es cuando los datos ya están ordenados, ¿no? Sí, sería más fácil Ya está. visualizar. 1.47, una sola vez. El 1.50, una sola vez. 53, una vez. 51, una vez. Y solamente el 1.65 se repite 2 veces. ¿Correcto? El Sí. 1.65 se está repitiendo 2 veces. Los demás, una vez, ¿no? Una vez y una vez. Entonces, ¿qué decimos? La moda igual a 1.65. metros. ¿Listo? Sí. Eso sería como resultado, ¿no? No está difícil, ¿verdad? Profesor, en caso de que todos los valores serían no habría que se repita un valor, ¿habría moda? No. Ya, a ver, no hay, muy bien, ya, pero terminamos con esto, ya, a ver, la estatura que más se repite es de los estudiantes, ¿no? De los estudiantes de trabajo social es de 1.65 metros. ¿Sí? La estatura que más se repite, y aquí ponemos, ¿no? Más se repite, ¿no? Ese es lo característico de la moda, ¿no? Aquí era la estatura central, ¿no? Y aquí era el promedio, ¿no? El promedio en la que es la media aritmética, ¿no? En la mediana, la estatura central, y aquí es la estatura que más se repite. ¿Listo? A ver, vamos a ir a la respuesta de su compañera. Su compañera dice, vamos a poner estos datos, ¿ya? Los que están ordenados. Vamos a poner un caso. Dice de que, imaginemos que este 65 no se repite. Vamos a ponerle 66, ¿les parece? ¿Ya? Vamos a poner ese dato. Ya estamos cambiando, ¿no? 1.65, 1.66 y 1.67, ¿ya? Si vemos, todos solamente una vez se están repitiendo, ¿no? ¿Sí? Ni siquiera no hay 2 veces nada. Entonces, simplemente cuando vemos estos casos en que no hay ningún dato que más se repite, simplemente ponemos no existe moda. ¿Listo? En este caso no hay ningún dato que se repite con mayor frecuencia, entonces no existe moda. Listo, otro caso, a ver, sé que va a haber varios casos. Otro caso. A ver, vamos a asumir, voy a ponerle aquí 1.50, a ver, vamos a poner 1.50 y voy a regresárselo a 1.65. ¿Qué pasaría si tenemos así? Se añade 2 modas. Habría 2 modas. Entonces, el 1.50 se repite 2 veces y el 1.65 también se repite dos veces. Entonces, ¿qué decimos? Bimodal. Moda. Bimodal. Muy bien. Moda 1, moda 2. Bimodal. Entonces, vamos a poner aquí. A ver, para que se vea bien, vamos a poner, o sea, quiere decir que hay 2 modas, ¿verdad? Moda 1, que va a ser igual a 1.50 metros. ¿Sí? Moda 2, 1.65. La moda 2 igual a 1.65 metros. ¿Listo? Y a esto se le llama, es bimodal, ¿no? Bimodal, porque tiene 2 modas, ¿no? ¿Será posible que haya 3 modas, profesor? Ya, vamos a ver, ya, este es otro caso, ¿ya? Vamos a ver. Vamos a poner otro caso. Ya, vamos a ver, trimodal, ¿no? Ya, vamos a ver, ya, 1.50 y resulta que este 1.63 también es 1.63 aquí, ¿ya? Entonces, quiere decir que el 1.50 se repite 2 veces, el 1.63, perdón, se repite 2 veces, y el 1.65 se repite 2 veces, o sea, 2 veces, 2 veces y 2 veces. Entonces, ¿qué decimos? No existe. Ya, No existe. un punto para la que No dijo. existe moda. No existe moda. Porque solamente hemos dicho hasta 2 modas podemos considerar. Pero si hay 3 datos que más se repiten, simplemente ponemos no existe
moda. Y aparte que no representaría mucho, ¿no? O sea, no podríamos decir trimodal, cuatrimodal, quinto modal, o sea, ya no tendría sentido encontrar, ¿no? Entonces, solamente hasta bimodal podemos encontrar. O sea, quiere decir que hay dos datos que se están repitiendo con mayor frecuencia. ¿Correcto? Sí, ¿Sí? profesor. ¿Algún otro Sí, caso? ¿Algún otro caso habrá? ¿Algún otro caso? A ver. A veces No. podría ocurrir. A ver si hay algo, díganme. Lo estoy poniendo de colorcitos para que se diferencie. ¿Eh? ¿Algún otro caso? ¿Ninguno? A ver, aquí era 1.50. ¿Ninguno? Ya. A ver, les había prometido de que les iba a indicar por qué, cuándo usar, ¿no? Cuándo usar la moda o cuándo usar la mediana, ¿no? Les indicaba de que estas tres medidas son prácticamente medidas centrales, ¿no? Lo que buscan es el dato representativo de un conjunto de datos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la media aritmética, ¿no? Que es el promedio, nos salió 1.59. Aplicando la mediana nos salió 1.60, ¿no? ¿Correcto? La mediana salió 1.60 y la moda en este caso nos salió 1.65. ¿Sí? Originalmente, los demás son otros casos que tenemos, ¿no? Pero según nuestros datos originales, eso sería, ¿no? Entonces 1.65, 1.60 y 1.59. Está cerca, ¿verdad? Está cerca. Entonces la pregunta es, ¿por qué siempre usamos la media aritmética, ¿no? ¿Por qué no usar la mediana y por qué no usar la moda? Es una pregunta que a veces se hace, ¿no? Uno se pregunta, o sea, ¿cuándo debo de usar la...? A ver, ¿qué pasó, por ejemplo, en el caso de las notas? Ya normalmente esto va al sector de educación, ¿no? Donde se debería de usar tal vez, ¿no? A ver, por ejemplo, respecto a las notas, nosotros hemos tenido dos notas, ¿verdad? Respecto al trabajo, por decir ya, a los trabajos o a las tareas. En las tareas, tarea 1, alguien ha obtenido una nota, ¿verdad? Digamos, se les ha puesto 15, por decir ya. Y tarea 2, y en la tarea 2 les ha puesto, digamos, un 13, por decir. ¿Ya? Como ejemplo nada más. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos para sacar un dato representativo de estos dos datos? Decimos, ¿no? Sacamos un promedio, ¿no? Promedio de tareas, ¿no? Que va a ser igual a 15 más 13 entre 2. Sobre 2. Ajá. ¿Sí? ¿Y eso nos hace el 14? Listo. Sí. Entonces, esto es lo que normalmente se hace, ¿no? Ahora, ¿por qué no usamos la mediana? A ver, si quisiéramos usar la mediana, en este caso tengo dos datos, y para calcular la mediana es lo mismo, ¿no? O sea, si quiero calcular la mediana, sería lo mismo, ¿no? Sería 15 más 13 entre 2, porque es lo mismo, ¿no? Y nos saldría también 14, ¿no? ¿Sí? Sería lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cuándo normalmente nosotros se debería de aplicar, digamos, la mediana o cuándo se debería aplicar la media aritmética, ¿no? Cuando tenemos mayor cantidad de datos, ¿ya? En este caso teníamos solamente dos tareas, ¿no? Pero vamos a imaginar de que en cada clase que se toma un examen, por decir, ¿ya? Examen o una práctica, algo así se podría decir, ¿no? En el examen 1, digamos, ¿no? Una evaluación 1 o práctica 1, digamos. Le vamos a poner práctica, ¿ya? Para que no sea, pareciera examen que... Vamos a poner práctica, ya mejor. Práctica 1, sacar una cierta nota, ¿no? Un estudiante, vamos a ponerle que a veces no viene, yo qué sé, sacó 9. ¿Ya? Está jalada, ¿verdad? En la práctica 2, sigue sacando, yo qué sé, bajó inclusive 8. Práctica 3, se descuidó un poco y sacó un 10, ¿no? Práctica 4, está mal su compañera, la verdad, no está muy bien, sacó un 5 por ahí, ¿no? Prácticas, estamos poniendo un caso, ¿no? De que se está descuidando, ¿no? Por ahí sacó un 8, y resulta que en la práctica, vamos a poner una información,
Aquí le puso Y el 9 10. también. Ah, Y en la última práctica, en la práctica 7, no sé qué pasó, se inspiró y sacó un 18. Pues, aunque wow. me parece que este 5 es muy bajo, vamos a poner un poquito más, un 9, ¿ya? ¿Ya? Entonces vamos a asumir de que son varias evaluaciones que se hizo, varios datos que se tiene, y vemos que ha estado, ¿no? 9, 8, 10, 9, 8, ahí está, ¿no? Pero en la última sacó 18. Entonces, si aplicamos la media aritmética, si aplicaríamos la media aritmética, ahora voy a copiarme la fórmula. Aplicamos la media aritmética, ¿qué tendríamos que hacer? De sumar, ¿verdad? Vayan sumando. Van sumando esos datos, por favor. Entonces, si aplicamos la fórmula, ya, entonces aquí sumaría la sumatoria de las notas. Se supone que estoy sumando 9 más 8, perdón, 9 más 8 más 10 más 9 más 9 más 8 más 9 y más 18, ¿no? En la última, no sé, algo pasó, ¿no? ¿Entre cuántos datos tenemos? 7, ¿verdad? Entre 7. Entonces, si aplicamos la media aritmética, ¿qué ocurre, no? ¿Qué es lo que pasa? Se aumentó un 9, profesor. ¿Aumenta un 9? A Sí. ver. A ver, 9, 8, 10, 9, 9, es verdad. Tienes razón. Muy bien. ¿Quién está atento ahí? Rocío, estarás anotando, ¿eh? ¿Quién está atento ahí? Rocío va a salir con dolor de cabeza hoy día. ¿Cuánto me dijeron la sumatoria? 71. 71. 71. Entre 7. 10.14. 10.14. 10.14. 10.14. En todo caso, vamos a poner el 20, ¿les parece aquí? Bueno, vamos a cambiar ya. Vamos a poner el 20 aquí. Algo pasó, se inspiró y sacó 20. Para Entonces que sería apruebe. 73, más o menos para que apruebe, ¿no? Para que apruebe, ¿no? Sí, creo, forzándole a que apruebe. 73 sería, ¿tampoco? No, 10.42. 10.43. 42. Aprueba. Sí. 10.43, profesor. Vamos a aumentarle. Sigue jalando, vamos a aumentarle un hito. Con calma, con calma. Ya vamos a ponerle 75. A ver. hasta 75 tendría que llegar. Le estoy sumando un hito más, sería 4. 10.4. Vamos a poner 10.4, 74 entre 7. 10.14. 10.57, 14. Ya, 57. 57, 14. Ahí se aprueba. 11, aprueba. Ustedes saben que si ha obtenido 10 puntos, 11, ¿no? Ya está, aprobó, ¿sí? Aprobó, a ver, aplicando la media aritmética, aprobó su compañera, ¿no? ¿Ya? Tenía durante todas las prácticas 9, 8, 10, 9, 9, 9, y en el último sacó un 20. Posiblemente muchos dirán, ¿no? Se ha esforzado, ¿no? Acá ha estado flaqueando y al final se esforzó, es pues su mérito, ¿no? Está bien, ¿no? Pero ¿qué pasaría si ahora aplicamos la mediana en base a estos datos? ¿Qué pasaría? Entonces ahí tal vez surge la duda, ¿no? En lo que les decía, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros, los docentes, ya no aplicamos la media aritmética, ¿no? Sino decimos, vamos a aplicar ahora la mediana. Entonces, ¿qué pasaría en el caso de la mediana? Entonces, recuerden que esto se 9. tiene que... Tendría 9. 9, sí, 9. Entonces, se tiene que ordenar, ¿verdad? Esto lo ordenamos. 8, 9, 9, 9, 9, 10, 20. Entonces, el dato que está al centro, 9. Práctica 4. el dato que está al 9. centro sería, 9. son 7 datos, hay un solo dato, ¿verdad? ¿Sí? Desaprueba. Mediana igual a 9. No le conviene, no le conviene. No le conviene. Posiblemente ustedes digan no le conviene, ¿no? Pero acá se esforzó, van a decir, ¿no? Entonces, hay aquí una duda, ¿no? Pero es una decisión que se podría tomar, ¿no? La universidad podría decir, ¿saben qué, señores docentes? Ahora ustedes van a tomar varias evaluaciones, ¿sí? Y lo que van a hacer es calcular ya no el promedio, sino la mediana. ¿Ya? Entonces, quiere decir que ustedes, o sea, exacto, a eso va. Entonces, prácticamente aquí
el estudiante desaprueba. ¿Eso qué nos quiere decir? Que el estudiante para aprobar no tendría que esperar a tener un 20, ¿no? Sino que las notas que se deben de repetir o de normalmente lo que debe tener son notas aprobatorias, ¿no? ¿Sí? Entonces un estudiante para poder aprobar con la mediana ya no es que me relajo todo el semestre y al final me esfuerzo y saco una nota y apruebo, ¿no? ¿Sí? Entonces, un estudiante, si realmente quiere aprobar el curso, entonces no tendría que esperar eso, sino que tendría que estar sus notas. Digamos, en un caso puede haber que haya tenido un 9, y después tendría que tener, digamos, un 14, un 15, 15, 15, por ahí un 16 y un 16, digamos. Entonces, este estudiante es un estudiante, es bueno, en una se descuidó, pero en su mayoría, por ejemplo, aquí tendría su mediana, su dato central sería 15, ¿no? Ya no se saca un promedio, sino que se ubica el dato central. Entonces, en algunos países tengo entendido que aplican esta estrategia, ¿no? Ya no calculan el promedio, sino calculan la mediana. Entonces, para eso ustedes tienen que esforzarse, ¿no? Ya no solamente en un solo examen, por decir, se van a esforzar, sino en todos tendrían que esforzarse para poder tener una nota representativa. ¿Ya? Y lo mismo ocurre con la moda, ¿no? Si yo quisiera saber la moda, en este caso la moda también es 9, ¿no? También jala, ¿no? También desaprobado. Pero con esto, con el siguiente, la moda, por ejemplo, ¿cuál es? 15, ¿no? Entonces, si aplicamos la moda, entonces ustedes tendrían que sacar la misma nota, ¿no? Una nota, obviamente aprobatoria y que más se repite. Entonces, podríamos usar la moda como otro indicador, ¿no? Si un estudiante es bueno, está bien o no. ¿Sí? ¿Me deja entender esa parte? Entonces, tal vez en algún caso ustedes podrían plantear, ¿no? Saben que ya no vamos a usar el promedio, sino que vamos a usar la mediana. Entonces, para eso tienen sus datos, o lo que estén haciendo, tienen que repetirse y tienen que estar bien. Bueno, no podemos decir que estamos mal y al final me esfuerzo y apruebo, ¿no? Sé que van a decir es un mérito, pero son medidas que se toman, ¿no? ¿Listo? Entonces, un poquito eso haciendo aclaración a estas 3 medidas que hemos analizado.